No es casualidad que esta frase haya llegado a ti ahora, y mientras tus ojos la recorren o tus oídos la escuchan, algo en tu cuerpo ya empieza a notar una presión suave en el pecho. No es ansiedad, sino esa sensación de cuando una puerta interna sabe que está a punto de abrirse después de haber permanecido cerrada demasiado tiempo y pide permiso para moverse. Porque hay un tipo muy específico de cansancio que no viene de la falta de dinero, ni del exceso de trabajo físico, sino de la discrepancia silenciosa entre lo que tu conciencia ya sostiene y la realidad. Esa realidad que todavía insiste en reflejar un patrón antiguo, y ese cansancio no grita, no reclama, apenas susurra que ya no puedes seguir fingiendo que este nivel de supervivencia es suficiente. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que el problema era hacer más, esforzarte mejor, entender un poco más, ajustar una creencia más, buscando la llave maestra afuera. Y mientras hacías todo eso, algo más profundo ocurría en paralelo, casi imperceptible, como una vibración de fondo que empezaba a rechazar la idea misma de luchar por sobrevivir. Esa rejección no es pereza, no es ingratitud. Es un síntoma claro de que tu campo energético dejó de ser compatible con la escasez que antes toleraba, aunque tu mente todavía intente normalizarla por costumbre. Y mientras escuchas esto, quizá notes que tus hombros descienden apenas unos milímetros, porque una parte de ti reconoce una verdad que no había sido nombrada con tanta precisión hasta hoy. Tu realidad financiera no está estancada, está comprimida, y la compresión siempre antecede a la expansión, igual que en el universo, igual que en el cuerpo, igual que en cualquier salto cuántico real. Es aquí donde casi todos se confunden, porque el silencio que precede al cambio se parece mucho al fracaso cuando se lo mira con los ojos del pasado y el juicio de la mente lógica. Sin embargo, tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía no terminó de aceptar. Sabe que ya no es seguro para ti seguir manifestando desde la urgencia, desde la carencia absoluta, desde esa identidad que tenía que demostrar su valor para recibir, y por eso todo se desacelera, no como castigo, sino como protección, porque recibir en el nivel equivocado también destruye. Permite que estas palabras desciendan sin que intentes analizarlas, y observa cómo la respiración se vuelve un poco más profunda por sí sola, encontrando su propio ritmo natural. Porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de identidad, de cuánto tu sistema nervioso permite recibir sin activar culpa, miedo o autosabotaje inconsciente. Esa recalibración no ocurre con técnicas forzadas, ocurre con presencia. Ocurre cuando el cuerpo deja de asociar abundancia con peligro inminente o con la pérdida de afecto. Más adelante, cuando avancemos, vas a reconocer por qué tantas oportunidades parecían no concretarse, por qué el esfuerzo empezó a generar rechazo interno casi físico, y por qué la espera no fue un error, sino una fase necesaria de maduración energética. Pero por ahora basta con notar esto. Si esta frase llegó a ti, el patrón se rompió. El antiguo contrato de escasez ya se rompió internamente, aunque externamente todavía parezca intacto, y esa es siempre la antesala del impacto que cambia la trayectoria de vida. Aquí es donde comienza el verdadero compromiso, no con promesas externas, sino con sostener la frecuencia que ya estás tocando con la punta de tus dedos energéticos. Y si sientes que este tipo de mensaje es el que tu campo viene pidiendo desde hace tiempo para recordar quién eres, suscríbete al canal ahora mismo. Hazlo no como un gesto digital automático, sino como una señal clara al universo de que estás dispuesto a habitar esta nueva identidad con continuidad y disciplina. Porque lo que viene no requiere más fuerza bruta, requiere coherencia. Requiere que te mantengas en la fila de tu propia bendición sin salirte antes de tiempo. Quédate con esta sensación unos instantes, porque cuando sigamos vas a percibir con más claridad por qué el vacío actual no es ausencia, sino espacio fértil, y cómo ese espacio está preparando el salto que tu antigua versión no habría podido sostener sin romperse en 1000 pedazos por la presión del éxito. Hay un momento muy específico
en todo proceso de expansión real, en el que la mente empieza a inquietarse porque externamente nada parece moverse a la velocidad deseada. Pero internamente algo ya no encaja, y ese desajuste no se siente como caos, se siente como una fricción sutil, casi elegante, como un traje que quedó chico. Como si la vida estuviera retirando lentamente su energía de ciertos lugares, de ciertas fuentes de ingreso, de ciertas dinámicas que antes funcionaban perfectamente, pero que ahora generan una especie de cansancio sin nombre, un agotamiento que no viene del trabajo en sí, sino de la obligación interna de seguir sosteniendo una máscara. Quizá lo notes en pequeños detalles. La motivación ya no responde a las mismas recompensas. El cuerpo se resiste a ciertos esfuerzos que antes parecían normales y lógicos. Y aunque la mente intente empujar, algo en el pecho se contrae levemente, como una advertencia silenciosa de que insistir ya no es alineación, sino fricción energética pura. Aquí es donde muchas personas se juzgan, se llaman a sí mismas flojas, desconectadas o equivocadas, sin darse cuenta de que lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Su campo está refinándose, y con ese refinamiento viene una intolerancia natural, casi biológica, a lo que ya no vibra en coherencia con tu nuevo yo. Mientras escuchas esto, tal vez percibas que la respiración se ajusta sola, porque el cuerpo reconoce esta fase incluso antes de que la mente la comprenda del todo. Es importante que sientas esto ahora, porque más adelante todo hará sentido de una forma que no será intelectual, será corporal, visceral, indiscutible. El estancamiento que percibes no es ausencia de movimiento, es movimiento interno sin validación externa inmediata, y esa es siempre la fase más incómoda. Es la prueba de fe para la identidad antigua, la que estaba acostumbrada a medir su valor por resultados visibles, por números en una cuenta, por aplausos. Hay algo que casi nadie dice con claridad. Cuando la energía comienza a prepararse para un salto cuántico financiero, primero rompe la relación emocional con el dinero viejo. No desaparece de golpe, pero deja de sentirse satisfactorio. Entra dinero, pero no llena el vacío. Hay oportunidades, pero no encienden la chispa del alma. Y ese vacío no es ingratitud, es una señal precisa de que el sistema nervioso ya no puede sostener abundancia condicionada al sufrimiento o al esfuerzo desmedido. Aquella abundancia que exige sacrificio interno, autoabandono o urgencia constante para mantenerse, ya no es moneda válida en tu nueva economía energética. Es aquí donde la mente suele entrar en pánico suave, no un pánico evidente, sino esa sensación de algo debería estar pasando ya, que roba la paz. Y al mismo tiempo, una fatiga profunda ante la idea de volver a forzar, volver a luchar, volver a convencerte de que tienes que aguantar un poco más. Observa con honestidad si esa fatiga está presente ahora mismo en alguna parte del cuerpo, quizá en el plexo solar, quizá en la nuca o los hombros, quizá como una presión leve detrás de los ojos, porque esa sensación no es debilidad, es el cuerpo diciendo que ya no es seguro seguir manifestando desde la supervivencia. Este es el punto exacto donde el control, que un día fue protección, empieza a convertirse en bloqueo, y no porque controlar sea malo en sí mismo, sino porque controlar fue necesario cuando no era seguro recibir, cuando la abundancia venía acompañada de pérdida, culpa, envidia o miedo al futuro. Y ahora, esa misma estrategia de hipervigilancia empieza a retrasar lo inevitable, empieza a funcionar como un dique que retiene el agua que quiere fluir. No hay nada que arreglar aquí, no hay nada que acelerar, solo hay algo que reconocer con profunda compasión por tu propia historia y proceso. La identidad que sabía luchar ya hizo su trabajo, te trajo hasta aquí, te mantuvo con vida, pero el campo está pidiendo una identidad que sepa sostener sin tensión. Permite que esta idea repose unos instantes, sin intentar resolverla como un problema matemático, y nota cómo el cuerpo responde cuando dejas de buscar una salida. Porque este tramo del camino no se atraviesa haciendo más cosas, se atraviesa dejando de resistir el silencio y la quietud que tanto asustan al ego. Y ese silencio no es vacío,
Es un espacio de recalibración profunda, donde la relación con el valor, con el merecimiento y con el recibir se reorganiza. Se reorganiza sin que tengas que dirigirlo conscientemente, como tu corazón late sin que tengas que ordenárselo a cada segundo. Confía en esa inteligencia. Más adelante, cuando sigamos, vas a entender por qué esta fase es exactamente donde casi todos abandonan y regresan a lo conocido por miedo a lo nuevo. ¿Y por qué, si estás aquí ahora? Es porque algo en ti ya atravesó un punto sin retorno, aunque externamente todavía no haya señales claras en tu cuenta bancaria. Es justamente esa ausencia de señales la que está entrenando a tu sistema a confiar sin urgencia, a sostener sin esfuerzo, a permitir sin miedo al desastre. Si mientras escuchas esto, sientes una mezcla extraña de alivio y vértigo, como si algo se aflojara, pero al mismo tiempo quedara suspendido en el aire. Quédate con esa sensación, porque es el umbral, y cuando avancemos un poco más vas a reconocer con absoluta claridad por qué nada de esto fue un error. Cómo este aparente estancamiento es en realidad la antesala precisa del movimiento que no se fuerza, sino que ocurre por ley natural de atracción. Existe una fase en la que el movimiento deja de ser visible, y es precisamente ahí donde la mente comienza a crear historias para explicar el silencio. Historias que suelen girar alrededor de la idea de atraso, de oportunidad perdida, de haber llegado tarde a algo que otros parecen vivir con más facilidad. Pero mientras la mente se ocupa de narrar ese supuesto fracaso, el cuerpo atraviesa algo muy distinto, una especie de suspensión suave y necesaria, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ti, no por castigo, sino porque la velocidad antigua ya no es compatible con la dirección que se está formando. Este vacío no se siente dramático, se siente raro, y lo raro es siempre difícil de nombrar, porque no encaja en las etiquetas de éxito o fracaso. No es tristeza profunda ni entusiasmo desbordante, no es desesperación ni calma plena, es un punto intermedio, un punto cero de creación pura, donde la energía deja de empujar hacia afuera y comienza a replegarse hacia adentro para ganar impulso, como una flecha antes de ser soltada. Y ese repliegue suele ser malinterpretado como estancamiento, cuando en realidad es una gestación silenciosa, similar a la semilla bajo la tierra oscura, similar a ese momento antes del amanecer en el que todo parece detenido, suspendido, pero la luz ya está inevitablemente en camino, cruzando el horizonte. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de espacio en el abdomen o en el pecho, como si algo se hubiera vaciado para hacer lugar. Porque ese espacio no es pérdida, es capacidad, y la mayoría de las personas no soporta permanecer ahí por falta de entrenamiento emocional. No porque sea peligroso, sino porque no ofrece referencias conocidas, no hay validación externa, no hay señales claras para mostrar a los demás. Solo una invitación implícita a soltar la compulsión de saber qué viene después, de tener el mapa completo antes de dar el primer paso. Aquí es donde la vieja identidad financiera entra en conflicto, porque estaba entrenada para moverse a partir de urgencias, de deudas, de presión social, de la necesidad de demostrar valor a través de lo material. Y cuando esas palancas internas dejan de funcionar, la mente se queda sin combustible. La mente interpreta el silencio como amenaza, cuando en realidad es el primer momento en mucho tiempo en el que el sistema nervioso puede descansar. Puede aprender a recibir sin estar en estado de alerta roja, sin esperar el golpe después de la caricia, sin esperar la factura después del regalo. No es cómodo al principio, pero es profundamente preciso y necesario para instalar el nuevo software de abundancia ilimitada en tu biología. Tal vez notes que en esta fase aparecen pensamientos recurrentes sobre el tiempo, sobre la edad, sobre el ya debería tener esto resuelto. Y esos pensamientos no vienen para decirte la verdad, vienen para probar si todavía necesitas forzarte y latigarte para sentirte seguro y productivo. Cada vez que eliges no reaccionar de inmediato a ellos, algo en el cuerpo se relaja apenas, como si una capa de tensión antigua cayera al suelo. Ese desprendimiento es parte del ajuste
que permitirá sostener un nivel de abundancia que no esté ligado al sacrificio interno ni a la pérdida de salud. Es importante decir esto con claridad energética. El vacío entre líneas del tiempo es el lugar donde el campo financiero se recalibra para siempre, para que el próximo ingreso no venga acompañado de miedo a perderlo, de culpa por recibirlo o de la necesidad de justificarlo ante nadie. Si este vacío no existiera, el salto no sería sostenible, porque entrarías al nuevo nivel con reflejos antiguos de pobreza y limitación. Y esos reflejos siempre terminan recreando lo conocido, incluso en escenarios aparentemente mejores, volviendo a colapsar la realidad en el mismo punto. Mientras permaneces aquí, quizá percibas una impaciencia suave, no desesperada, sino como una incomodidad ligera en la piel que va y viene. Una sensación de algo debería estar pasando, y esa sensación es exactamente el residuo de la vieja programación intentando recuperar el control del barco. No hay nada que hacer con ella, solo reconocerla, saludarla y dejarla pasar, porque cada vez que no la sigues, el cuerpo aprende una nueva forma de estar en el mundo, presente sin urgencia, disponible sin tensión, abierto sin expectativa rígida de cómo deben ser las cosas. Este es el punto en el que casi todos abandonan internamente, aunque sigan haciendo cosas externamente. Se rinden ante la duda y el miedo, porque el vacío no ofrece recompensas inmediatas, no hay dopamina rápida, y sin embargo tú sigues escuchando esto ahora mismo. Si estás escuchando esto ahora, es porque algo en ti ya atravesó la puerta que no se ve, ya decidió que no hay vuelta atrás a la vida pequeña. Ya dejó atrás la necesidad de pruebas constantes, aunque todavía no confíe del todo en lo que está emergiendo desde la niebla del futuro. Esa ambivalencia es normal, es parte del ajuste fino, y no requiere resolución inmediata, solo permanencia, solo estar ahí, respirando. Más adelante, vas a sentir con claridad cómo este vacío empieza a llenarse de señales suaves, sin ruido, sin drama, como coincidencias felices. Y entenderás por qué nada de esto fue una pausa innecesaria, sino una preparación exacta, milimétrica, diseñada por tu yo superior, para un tipo de abundancia, que no exige que te pierdas a ti mismo en el proceso, que no te pide tu alma a cambio de monedas. Por ahora, basta con quedarte aquí respirando dentro de este espacio, permitiendo que el tiempo haga lo que siempre hace cuando no se le interfiere, reorganizarlo todo a tu favor, poner cada pieza en su lugar, traer a las personas correctas y alejar a las que ya no vibran contigo. Llega un punto en este proceso en el que la mente insiste en retomar el control no por claridad, sino por pura incomodidad ante lo desconocido. Porque el vacío sostenido empieza a tocar una fibra antigua, relacionada con la seguridad básica de supervivencia, despertando miedos ancestrales. Y es ahí donde aparece ese impulso casi automático de hacer algo, cualquier cosa, enviar un mail más, hacer una llamada más, forzar una puerta, solo para no permanecer en la sensación de no saber. Pero si observas con honestidad, notarás que cada intento de forzar genera resistencia, genera una respuesta corporal distinta a la de antes, una especie de rechazo sutil, como si el cuerpo ya no colaborara con la fuerza bruta. Este colapso no es ruidoso, no es una caída evidente, es más bien una fatiga fina que se acumula cuando intentas volver a empujar el río. Desde la identidad que resolvía todo con esfuerzo, con planificación rígida, con control constante sobre cada variable de la vida. Y esa fatiga se manifiesta de formas pequeñas pero persistentes, como una tensión en la mandíbula al dormir, un nudo leve en el estómago, una presión en el pecho que aparece justo cuando piensas en tener que volver a luchar por resultados, como si llevaras una armadura oxidada. El cuerpo está hablando con mucha precisión aquí, y no para decirte que estás fallando, sino para mostrarte que ese modo de guerra ha terminado. Es importante que sientas esto ahora, porque el colapso del control es el umbral real del salto cuántico, aunque nadie lo nombre así, ya que mientras el control siga activo, aunque sea de forma sutil, la energía no puede reorganizarse completamente en el nuevo patrón.
Siempre queda anclada a la lógica antigua de causa y efecto lineal, esfuerzo-recompensa, sacrificio-validación, sudor-dinero. Y el nivel de abundancia que se está preparando requiere una relación distinta, mucho más cuántica, mucho más magnética y menos mecánica. Una en la que recibir no active inmediatamente el miedo a perder ni la necesidad de justificar por qué tienes lo que tienes. Mientras escuchas estas palabras, quizá notes una resistencia interna a la idea de soltar, una voz que dice, ¿y si todo se derrumba? No es una resistencia dramática, sino una duda suave, casi educada, que pregunta si no es peligroso bajar la guardia en este mundo. Y esa pregunta no necesita respuesta, porque no viene de la intuición, viene del hábito, de una mente que aprendió a sobrevivir en la selva, que aprendió que relajarse era igual a quedarse atrás, a ser devorado, a perder oportunidades. Pero ya no estás en esa selva. El proceso actual no te pide que confíes a ciegas, te pide algo más específico, que reconozcas que el control fue una herramienta temporal, no una identidad permanente. Puedes agradecer al control por haberte protegido y al mismo tiempo despedirlo con amor. Aquí ocurre algo muy particular. Cuando el control empieza a colapsar, la mente suele interpretar esa pérdida de tracción como vulnerabilidad extrema. Pero el cuerpo, en cambio, empieza a experimentar pequeños momentos de alivio, como microdescansos en medio de la tormenta mental. Tal vez una exhalación más larga, tal vez una sensación de calor suave en el pecho, tal vez un momento de risa espontánea sin razón. Y esos micromomentos son señales de que el sistema nervioso está aprendiendo una nueva forma de estar en expansión y seguridad. Este es el punto exacto donde muchas personas vuelven atrás, decidiendo que no era el momento, que es mejor lo malo conocido. Porque permanecer en este umbral exige tolerar la sensación de no estar haciendo nada visible, mientras algo profundo se desarma y se rearma por dentro. Si estás aquí ahora escuchando mi voz, es porque una parte de ti ya no está dispuesta a pagar el precio interno que exigía el viejo modo. Aunque todavía no sepa cómo será el nuevo, sabe que el viejo precio es demasiado alto para tu alma y tu salud. No hay que empujar este colapso, tampoco hay que celebrarlo con fuegos artificiales, solo acompañarlo como quien acompaña a un amigo. Porque cuando el control cae, lo que queda no es caos, es espacio, es potencial puro. Es la materia prima de los milagros. Y ese espacio es exactamente donde la identidad financiera se redefine sin ruido, sin afirmaciones forzadas, sin visualizaciones tensas. Es un ajuste silencioso, casi invisible, pero irreversible, como cuando cambia la estación del año y el aire huele diferente. Más adelante vas a reconocer cómo este momento marcó la diferencia entre repetir un ciclo mejorado o realmente saltar de línea del tiempo. Permanece con esta sensación unos instantes, incluso si resulta incómoda, porque es la incomodidad de soltar una piel muerta. Y cuando avancemos un poco más, vas a percibir con claridad cómo en la ausencia de control comienza a emerger la verdadera alineación. Una alineación que no depende de esfuerzo, sino de coherencia, y esa coherencia es el verdadero imán del próximo nivel de riqueza. Después de que el control comienza a ceder, no ocurre inmediatamente un alivio espectacular, ni una señal externa clara tipo Hollywood. Y eso es intencional, porque lo que se está reorganizando ahora no es la circunstancia, es la capacidad interna de sostener la bendición. Esta fase es casi imperceptible para la mente lógica, pero profundamente activa para el cuerpo y el subconsciente, como si cada célula estuviera recibiendo nuevas instrucciones sobre lo que significa seguridad, valor y merecimiento en este nuevo ciclo. Aquí el sistema nervioso empieza a aprender algo que antes no sabía, que es posible estar en expansión sin estar en alerta de peligro. Y ese aprendizaje no es rápido ni intelectual, es somático, se da en el tejido mismo de tu ser, reescribiendo tu historia genética. Quizá notes una sensación de mayor espacio al respirar, o como una disminución sutil de la urgencia por resolverlo todo para ayer, o incluso como una extraña neutralidad emocional frente a temas financieros
que antes activaban ansiedad, sudor frío o insomnio. Esa neutralidad no es indiferencia, no es que no te importe, es estabilidad emergente, es el pilar de tu nuevo templo. Mientras atraviesas esta fase, es común que externamente todo parezca igual, y eso suele confundir a quienes buscan gratificación instantánea. Pero el campo cuántico no responde a la impaciencia del ego, responde a la coherencia del corazón y la mente unidos. Y la coherencia se construye cuando el cuerpo deja de asociar recibir con peligro. Es una ecuación simple pero profunda. Cada vez que no fuerzas una respuesta, cada vez que no te castigas por no estar produciendo como una máquina, ganas poder. Algo se acomoda internamente, como si una base más amplia de concreto se estuviera formando para sostener un rascacielos. Tal vez notes que ciertas preocupaciones pierden intensidad sin que hayas hecho nada específico para resolverlas, se disuelven solas, como si simplemente dejaran de tener la misma carga emocional, como si se les hubiera acabado la batería que las alimentaba. Y eso es una señal muy precisa de que la identidad financiera está cambiando de lugar, pasando del miedo a la confianza, pasando de una estructura basada en el esfuerzo constante y el sacrificio, a una basada en la alineación y el flujo natural. No es que el deseo desaparezca, es que deja de estar cargado de urgencia desesperada, y eso lo cambia todo magnéticamente. Cuando la urgencia se disuelve, la energía empieza a fluir con mucha más precisión y velocidad hacia donde tiene que ir. Esta reorganización invisible también implica una revisión silenciosa del valor personal. Empiezas a sentirte valioso solo por ser, no por hacer. Empiezas a notar que ya no necesitas demostrar tanto para sentirte válido, que ciertas comparaciones con otros pierden fuerza, que la idea de ganar suficiente deja de ser solo un número en la pantalla y se convierte en una sensación de suficiencia interna. Ese cambio es sutil pero radical, porque redefine desde dónde se manifiesta el dinero en tu vida, desde la plenitud, no desde el hueco. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de asentamiento en el cuerpo, como si llegaras a casa después de un largo viaje. Quizá una sensación de peso agradable en la pelvis o de estabilidad en la espalda, porque el cuerpo reconoce su nueva postura. Esta fase no se anuncia en redes sociales, no se celebra con fiestas, simplemente ocurre en la intimidad de tu ser. Y es exactamente lo que permite que el próximo movimiento financiero no sea una montaña rusa emocional, sino una transición fluida y sostenida. Es importante entender que aquí el campo está haciendo una limpieza profunda. Está eliminando los reflejos que sabotearían el éxito. Reflejos como gastar compulsivamente por ansiedad, rechazar oportunidades por miedo a no estar a la altura, o regalar tu trabajo. Cada día que permaneces en esta reorganización sin interferir, esos reflejos pierden fuerza neuronal, las conexiones se debilitan. Más adelante, vas a notar cómo comienzan a aparecer señales externas, no como milagros ruidosos, sino como casualidades perfectas, oportunidades que no exigen sacrificio interno, flujos de dinero que se sienten naturales, clientes que valoran tu energía. Y cuando eso ocurra, vas a reconocer que esta fase silenciosa fue el verdadero trabajo, la verdadera maestría espiritual. Aunque nadie la viera, aunque no hubiera nada que mostrar en el mundo físico, fue aquí donde se creó el molde de tu nueva vida. Hay un momento en el que el cambio deja de sentirse como algo que va a pasar en el futuro y comienza a sentirse presente, como algo que ya está ocurriendo, aunque todavía no tenga forma definida ante los ojos, se siente real en el corazón. Y ese momento no llega con euforia desmedida, llega con una calma extraña, casi desconcertante por su quietud, porque el cuerpo ya no está esperando desesperado, está disponible. Y esa disponibilidad es la llave maestra de la manifestación. El salto cuántico no se vive como un evento espectacular de película, se vive como una normalidad nueva que no necesita ser explicada. En esta fase, el dinero deja de ser el centro obsesivo de la atención emocional. Deja de ser el monstruo o el salvador. Se convierte en una herramienta, en una energía neutra y disponible.
El cuerpo no se tensa al pensar en facturas o ingresos. No se acelera al imaginar oportunidades millonarias. No se contrae ante la posibilidad de perder. Simplemente observa. Y esa neutralidad funcional es el indicador más claro de que la identidad ya se movió. Ya habitas en el estado del deseo cumplido. La realidad siempre, sin excepción, responde a la identidad dominante, no al deseo declarado con la boca. Y aquí la identidad ya está alineada con recibir sin sobresalto, con tener sin culpa, con disfrutar sin miedo al castigo. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de asentamiento profundo, como si el suelo interno estuviera firme bajo tus pies. Porque cuando el salto ocurre, no se siente como subir a una cima inalcanzable, se siente como aterrizar en tu verdad. Las oportunidades que empiezan a aparecer ahora son distintas. Tienen tu nombre, tienen tu frecuencia, encajan como un guante. No piden que te traiciones, no te obligan a demostrar nada a nadie, simplemente son para ti y las reconoces al instante. Es aquí donde muchas personas se sorprenden, porque esperaban que el cambio viniera acompañado de trompetas y luces. Y en cambio lo que llega es una estabilidad sólida, una sensación de esto tiene sentido, esto es lo que merezco. El dinero empieza a fluir de maneras que no generan deuda emocional, y esa es la diferencia fundamental del nuevo paradigma. El salto cuántico financiero no es un premio por haber sufrido mucho, es una consecuencia natural de haber soltado el lastre, de haber soltado la identidad que no podía sostener la riqueza. Por eso no se celebra con locura, se integra con gratitud. El cuerpo entiende que ahora es seguro recibir más, sostener más, manejar más responsabilidad, sin perderse a sí mismo. Tal vez notes que al imaginar escenarios de gran abundancia ahora, no aparece ansiedad ni miedo al éxito, sino una especie de sobriedad tranquila, una certeza sin urgencia, como quien sabe que el sol saldrá mañana sin tener que empujarlo. Esa es la firma energética del salto consumado. No hay necesidad de contarle a nadie para que te crean. No hay impulso de probar nada a los escépticos, porque el cambio ya ocurrió donde realmente importa, en tu vibración. Lo externo solo está alcanzando lo interno, con un pequeño retraso natural, como el trueno sigue al relámpago. Ese cambio es sutil pero radical, porque redefine desde dónde se manifiesta el dinero en tu vida, desde la plenitud, no desde el hueco. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de asentamiento en el cuerpo, como si llegaras a casa después de un largo viaje. Quizá una sensación de peso agradable en la pelvis o de estabilidad en la espalda, porque el cuerpo reconoce su nueva postura. Esta fase no se anuncia en redes sociales, no se celebra con fiestas, simplemente ocurre en la intimidad de tu ser. Y es exactamente lo que permite que el próximo movimiento financiero no sea una montaña rusa emocional, sino una transición fluida y sostenida. Es importante entender que aquí el campo está haciendo una limpieza profunda. Está eliminando los reflejos que sabotearían el éxito. Reflejos como gastar compulsivamente por ansiedad, rechazar oportunidades por miedo a no estar a la altura, o regalar tu trabajo. Cada día que permaneces en esta reorganización sin interferir, esos reflejos pierden fuerza neuronal. Las conexiones se debilitan. Más adelante, vas a notar cómo comienzan a aparecer señales externas, no como milagros ruidosos, sino como casualidades perfectas, oportunidades que no exigen sacrificio interno, flujos de dinero que se sienten naturales, clientes que valoran tu energía. Y cuando eso ocurra, vas a reconocer que esta fase silenciosa fue el verdadero trabajo, la verdadera maestría espiritual. Aunque nadie la viera, aunque no hubiera nada que mostrar en el mundo físico, fue aquí donde se creó el molde de tu nueva vida. Hay un momento en el que el cambio deja de sentirse como algo que va a pasar en el futuro y comienza a sentirse presente, como algo que ya está ocurriendo, aunque todavía no tenga forma definida ante los ojos, se siente real en el corazón. Y ese momento no llega con euforia desmedida, llega con una calma extraña, casi desconcertante por su quietud. Porque el cuerpo ya no está esperando desesperado, está disponible.
Y esa disponibilidad es la llave maestra de la manifestación. El salto cuántico no se vive como un evento espectacular de película, se vive como una normalidad nueva que no necesita ser explicada. En esta fase, el dinero deja de ser el centro obsesivo de la atención emocional. Deja de ser el monstruo o el salvador. Se convierte en una herramienta, en una energía neutra y disponible. El cuerpo no se tensa al pensar en facturas o ingresos. No se acelera al imaginar oportunidades millonarias. No se contrae ante la posibilidad de perder. Simplemente observa. Y esa neutralidad funcional es el indicador más claro de que la identidad ya se movió. Ya habitas en el estado del deseo cumplido. La realidad siempre, sin excepción, responde a la identidad dominante, no al deseo declarado con la boca. Y aquí la identidad ya está alineada con recibir sin sobresalto, con tener sin culpa, con disfrutar sin miedo al castigo. Mientras escuchas esto, observa si hay una sensación de asentamiento profundo, como si el suelo interno estuviera firme bajo tus pies. Porque cuando el salto ocurre, no se siente como subir a una cima inalcanzable, se siente como aterrizar en tu verdad. Las oportunidades que empiezan a aparecer ahora son distintas. Tienen tu nombre, tienen tu frecuencia, encajan como un guante. No piden que te traiciones, no te obligan a demostrar nada a nadie, simplemente son para ti y las reconoces al instante. Es aquí donde muchas personas se sorprenden, porque esperaban que el cambio viniera acompañado de trompetas y luces. Y en cambio lo que llega es una estabilidad sólida, una sensación de esto tiene sentido, esto es lo que merezco. El dinero empieza a fluir de maneras que no generan deuda emocional, y esa es la diferencia fundamental del nuevo paradigma. El salto cuántico financiero no es un premio por haber sufrido mucho, es una consecuencia natural de haber soltado el lastre, de haber soltado la identidad que no podía sostener la riqueza. Por eso no se celebra con locura, se integra con gratitud. El cuerpo entiende que ahora es seguro recibir más, sostener más, manejar más responsabilidad, sin perderse a sí mismo. Tal vez notes que al imaginar escenarios de gran abundancia ahora, no aparece ansiedad ni miedo al éxito, sino una especie de sobriedad tranquila, una certeza sin urgencia, como quien sabe que el sol saldrá mañana sin tener que empujarlo. Esa es la firma energética del salto consumado. No hay necesidad de contarle a nadie para que te crean. No hay impulso de probar nada a los escépticos, porque el cambio ya ocurrió donde realmente importa, en tu vibración. Lo externo solo está alcanzando lo interno, con un pequeño retraso natural, como el trueno sigue al relámpago.